Buenos días y bendiciones para aquellos que no vi en un inicio. Yo quiero invitarlos a que abran la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, capítulo 2, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas que hemos venido cubriendo, que como algunos de ustedes han estado escuchando, ¿verdad? Es una carta que Pablo se vio en la necesidad de escribir en vista de ciertas desviaciones que habían estado ocurriendo en medio de ellos, que habían escuchado el evangelio de parte del apóstol Pablo y sin embargo, habiendo entendido la gracia de Dios dada en Cristo Jesús, de alguna forma se dejaron seducir por aquellos que habían venido de la iglesia de Jerusalén hasta Antioquía. En un momento dado, esos mismos judaizantes o personas como ellos llegaron hasta las iglesias de Galacia y allí entonces comenzaron a crear el mismo problema que habían creado en Antioquía, de hacerles creer a los hermanos que ya habían abrazado la fe, que en realidad para completar su fe, completar su salvación, si pudiéramos decir, era necesario abrazar las obras de la ley. Padre, gracias una vez más por el Espíritu que inspiró esta palabra, que sea ese mismo Espíritu que abra nuestro entendimiento y que nos permita refrescar lo que quizás ya habíamos entendido, afirmar, ahondar, afinar, y haz una obra en nosotros, según aquellos que hemos ya entendido tu plan de salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si alguien me preguntara, escucha esta pregunta, a ver cómo tú la responderías. Si alguien me preguntara cuál es el mayor problema del ser humano, es una pregunta retórica, no necesitas responder en voz alta, pero para que la puedas responder en tu interior, no sé qué tú dirías o cómo lo dirías. Pero yo diría que el problema fundamental del ser humano es que Dios es santo y por tanto justo, y que nosotros no somos ni una cosa ni la otra. El hombre de hoy no parece reconocer esa verdad y sin embargo, hombres del pasado bien atrás, entendieron ese problema. Job y sus 3 amigos entendieron lo que yo acabo de decir. Que Dios es santo, que Dios es justo y que nosotros no lo somos. Escucha en Job 8:20 lo que uno de sus amigos dice. Su nombre fue Bildad. Él dice lo siguiente: Dios no rechaza al íntegro, y luego él amplía la explicación. Job responde inmediatamente en 9:2: en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Dios ha declarado que Job era un hombre intachable, que no había nadie como él, y sin embargo, Job dice, yo sé lo que es Dios. Yo sé lo que implica el ser la esencia de Dios, pero yo no estoy seguro cómo un hombre puede ser declarado justo delante de Dios. Tú sigues leyendo y en Job 15:4, otro de sus amigos, Elifaz, dice lo siguiente: ¿qué es el hombre para que sea puro? Es una pregunta. O el nacido de mujer para que sea justo. En otras palabras, el hombre es tan poca cosa que no puede ser justo. De manera que Elifaz también sabía que el hombre no es encontrado justo delante de Dios. Tú sigues leyendo y en Job 25:4 te encuentras a otro de los amigos de Job que dice, en esta ocasión es Bildad su nombre: ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? De manera que Job lo sabía, Elifaz lo sabía, Bildad lo sabía. Job lo sabía también,
que en el capítulo 9, versículo 33 de su libro, o del libro que lleva su nombre, él dice, si hubiera un árbitro que pudiera poner la mano sobre Dios y sobre mí para que Dios removiera su vara. Job no sabía que él estaba en medio de un conflicto espiritual, que tenía que ver con Dios y Satanás, pero él entendía que él estaba como bajo un castigo, una disciplina, lo que él llama la vara. Y él dice, el problema es que no hay un hombre, no hay una persona, no hay un ser que pueda mediar como árbitro entre Dios y yo. De manera que ese es un problema que nosotros tenemos. Y si alguien me preguntara, o la misma persona me preguntara ahora, ¿cuál es el segundo problema grave del ser humano? Yo diría entonces que es que él no tiene la menor idea, o nosotros no tenemos la menor idea de cuán santo es Dios, y tampoco tenemos la menor idea de cuán pecaminoso y apartado de Dios nosotros estamos sin Cristo. La razón de eso, el hecho de no tener, o la idea de que yo no tengo una idea de cuán santo es Dios, de cuán pecaminoso yo soy, es la razón por la que el hombre entiende que él puede alcanzar, que él puede llegar a la presencia de Dios y alcanzar un estado de justificación por sus propias obras o esfuerzos. Y eso es lo que hace que billones de personas religiosas, de hecho, la enorme mayoría de la humanidad, bajo una religión, permanecen todavía bajo condenación, a pesar de la oferta gratuita de parte de nuestro Dios. Dios le ha hecho una oferta al hombre, una oferta tan dadivosa que es un yugo fácil y una carga ligera. Y el hombre ha preferido, por todo lo que hemos dicho hasta ahora, un camino de salvación que no solo es imposible, sino que también es pesado. Te ofrezco un yugo fácil y una carga ligera, pero gracias, yo prefiero este otro camino que es imposible y es extremadamente pesado. Y lamentablemente, el hombre ni se cree tan culpable como él lo es, y al mismo tiempo se cree capaz de obedecer más de lo que él puede. Problema serio que tenemos. El hombre ni se cree tan culpable como él es y se cree capaz de obedecer más de lo que él puede. Un solo ejemplo yo creo que lo ilustra. Tú escoges una dieta y algunos no la pueden mantener. Tú mismo la escogiste, de manera que esta va a ser mi ley. Y no la puede mantener por un año. Yo creo que algunos se ríen y dicen, por un año, pastor, ni por un mes, ni por una semana. Y otros estarán pensando, bueno, ni por un día, pastor. Una dieta que tú escogiste y que no tiene que ver nada con moralidad y que te permitía incluso tener otros alimentos disponibles y ni siquiera la puede mantener. La idea de que yo puedo obedecer más de lo que puedo está tan arraigado en nosotros que los Gálatas, que ya habían entendido el Evangelio, que habían entendido la salvación por gracia, volvieron a creer otra vez que era necesario abrazar todo este conjunto de obras de la ley para completar su salvación. En otras palabras, yo voy a abrazar de nuevo aquello que yo no pude cumplir para entonces completar mi salvación. Hello. Pero había un grupo tan influyente de personas consideradas por muchos como cristianos judíos. Judíos que tenían cientos de años inmersos en el judaísmo, que habían abrazado a Cristo, pero de alguna manera no había forma. A ellos lo sacaron del judaísmo, pero no había forma de sacar el judaísmo de entre ellos o dentro de ellos. Y ellos entonces se van a Antioquía y allá crearon un problema. Allá se encuentran con Pedro. Y allá convencen a Pedro de que deje hacer lo que él venía haciendo. Pedro venía hablando, juntándose, comiendo
socializando con los gentiles y convencen a Pedro, y la actitud de Pedro convenció a otros de que, bueno, esto no se puede seguir haciendo, y dejaron entonces de juntarse con los gentiles, y Pablo se percata de esa hipocresía y le confronta, como estuvimos viendo la semana pasada. Entonces Pablo narra ese encontronazo con Pedro, y luego él procede a explicar la salvación otra vez. Y por eso yo titulé mi mensaje, Cuando la salvación necesita ser explicada otra vez. Si te has percatado, cada mensaje hasta ahora en la carta a los Gálatas está comenzando con la palabra cuando. Cuando el evangelio está en juego, cuando un líder compromete el evangelio, cuando la salvación necesita ser explicada otra vez. Y con eso yo quiero que tú leas conmigo del versículo 16 al 21. Gálatas 2. Sin embargo, esto es como Pablo diciéndole a Pedro y al resto de nosotros. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hay algunas frases, oraciones ahí un tanto difíciles de explicar, pero hay otras que están más claras. Y no solamente que hay otras que están más claras, es que hay un versículo clave, central, centro de gravedad, eje alrededor del cual gira todo lo que nosotros acabamos de decir. Y es el versículo 16. En el versículo 16, Pablo le recuerda a Pedro, también nosotros hemos, plural, nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Si hubo alguien en el primer siglo, en el tiempo de Pablo, que conocía que es imposible ser justificado por las obras de la ley, fue Pedro. Tú creciste como tal. Te entrenó el Mesías. 3 años. Viste los milagros. De hecho, fuiste hasta protagonista de algunos milagros. Caminaste sobre las aguas. Estuviste en el monte de la transfiguración con Cristo. Y sabes que a la hora de la prueba le negaste 3 veces. Y ahora, Pedro, a la hora de la prueba otra vez, te estás avergonzando del evangelio. Por eso es que estás siendo confrontado por Pablo. Ya Pablo sabía que era imposible ser justificado por las obras de la ley. Él creyó que había cumplido con la ley a cabalidad mientras estaba en el judaísmo, pero él entendió finalmente la imposibilidad, y eso es precisamente, es el entendimiento de la imposibilidad de ser salvo por las obras de la ley que lleva a Pablo a la salvación y que lleva a Pablo a proclamar el evangelio de la manera como lo hizo. Quizás sea básico, pero déjame decirlo una vez más, porque recuerda el título del mensaje, cuando la salvación necesita ser explicada otra vez. La ley es el conjunto de los mandamientos de Dios, que los 10 mandamientos reflejan perfectamente en cuanto a su carácter moral. Pero la ley es el conjunto de todas sus ordenanzas, tal como el judaísmo los conoció. Las obras de la ley es la ley puesta en práctica, o la obediencia a todos los mandamientos de Dios. De manera que ser salvo por las obras de la ley implicaba la necesidad, o tú necesitarías, una obediencia absoluta durante todas
tu vida sin comprometerla a ningún grado y en ningún momento, porque cualquier desviación de la media implicaría una transgresión, no solamente la transgresión de un mandamiento, implicaría la transgresión contra el carácter de Dios, implicaría un asalto a la integridad del carácter de Dios, de manera que tienes un chance y el más mínimo chance. Santiago nos recuerda que si tú violas un mandamiento de la ley, en 2:10, si mi memoria no me falla, si tú violas un solo mandamiento de la ley, eres culpable de haber violado toda la ley. Entonces déjame ayudarte a entender lo que esto implicaría. Implicaría el ser salvo por las obras de la ley. Eso implicaría que tú vas a amar a Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, sobre todas las cosas. Lo va a amar tanto y tan perfectamente, tan extraordinariamente única, por así decirlo, que a la hora de pecar nunca vas a pecar porque siempre vas a amar a Dios más que tu pecado. Nos quemamos ya. ¿O no? Es como pastor ni siga que ya estamos, buen dominicano, fritos. Implicaría que no tendría ídolos, no solamente el ídolo, ¿verdad?, que se hacía con madera, de bronce o de plata, de lo que sea, pero tampoco ídolos en el corazón. En otras palabras, no habría nunca ninguna otra cosa en el segundo lugar, en el primer lugar y Dios en el segundo, nunca. Requeriría guardar el día de reposo como había sido ordenado en la antigüedad. Implicaría no tomar el nombre de Dios en vano, que no simplemente se limita a no usar el nombre de Dios en un juramento, implica literalmente en el sentido y lenguaje del hebreo, implica no vaciar el nombre de Dios de su contenido, lo cual implica a su vez que a lo largo de toda tu vida tú vas a vivir de una forma que nunca vas a deshonrar el nombre de Dios. Tendrías que honrar a tu padre y a tu madre cada segundo de tu existencia. No podrías matar a nadie. Bueno, por lo menos se lo pasé. No, espérate. Que el sexto mandamiento protege la integridad de la vida, la dignidad de la vida humana, de manera que cada vez que violas la dignidad de la vida humana, has violado el sexto mandamiento. Los mandamientos tienen la letra de la ley y el espíritu de la ley. Cuando no lo violas en letra, lo violas en espíritu. No puedes cometer adulterio, el espíritu de la ley, tú sabes lo que es eso. Físicamente, esa es la letra de la ley, pero el espíritu de la ley es que ni siquiera lo puede pensar. No podrías robar en ningún momento a nadie, lo que implica que debiste haber pagado todos tus impuestos todo el tiempo, nunca habiéndote quedado con un centavo. ¿Cómo vamos? No podrías levantar falso testimonio contra tu prójimo o hablar mentira nunca, en ningún momento, ninguna mentira piadosa ni blanca, ni transparente. Y no podrías codiciar absolutamente nada ni a nadie. No, pero no hemos acabado, espérate, todavía falta. Tendría que circuncidarte. Tendría que guardar las leyes ceremoniales, tendría que guardar las leyes alimenticias, que era lo que Pedro había comenzado a hacer. Bueno, y tendría que orar, y tendría que ayunar, y tendría que dar limosnas a los pobres. Y pensamos que podemos cumplir las obras de la ley. Entonces no hemos acabado. Después que hiciste todo eso, Dios dice, no, pero espérate. Ok, lo hiciste. No lo has hecho, pero vamos a suponer. Vamos a revisar ahora tus motivaciones y tus intenciones. Y Cristo viene y dice, ¿tú sabes qué? Yo tengo un yugo ligero y una carga liviana. Pablo viene más atrás. Dice, déjame explicarte en un solo versículo por qué es que no puedes confiar en la ley. Es que la mente, Romanos 8:6, es que la mente del hombre pecador, la mente puesta en la carne,
tiene dos problemas. Es que como es rebelde, no se somete a la ley de Dios. Bueno, pastor, pero espérese, porque yo he cultivado un espíritu sumiso. Ni siquiera puede. O sea que ni quieres, y si quisieras, no puede. Ve y cumple la ley ahora. La razón por la que tenemos que meditar sobre todo eso, porque quizás tú habías pensado, bueno, sí, yo sé cómo es la salvación, la estamos como explicando otra vez, es para que pueda terminar apreciando lo que Cristo hizo por ti. Porque yo creo que muchas veces tenemos tan poco aprecio, tan poco valor por la obra de Cristo, porque yo no he acabado de entender todo lo que implicaría mi estatus sin esa obra de Cristo a mi favor. Ni Adán ni Eva, antes de caer, pudieron cumplir con las obras de la ley. Ni Adán ni Eva pudieron permanecer delante de Dios en un estado de santificación absoluta y cumpliendo la ley también de manera absoluta. Esas condiciones fueron llenadas solamente, exclusivamente por Cristo, y esa es la razón por la que la salvación tiene que ser por fe, no por las obras de la ley. Y entonces yo puedo, por lo que Cristo ha hecho, vamos a seguir hablando, tener un estado de santidad, de tanta perfección, que me permita estar en la presencia de Dios. Tú necesitarías, para ser salvo por las obras de la ley, santidad absoluta, interna y externa. A la santidad externa es que llamamos piedad, de manera que la piedad es la práctica visible de la santificación o el estado absoluto de santidad invisible. El problema es que aun cuando yo pueda hacerlo externamente, nosotros podemos o sabemos que violamos la ley de Dios internamente. Lutero creía, y nosotros también, que la persona salva, si eres salvo tú mismo, tú y yo no somos santos intrínsecamente. En otras palabras, yo no tengo una santidad propia que me gane aceptación delante de Dios. No, yo tengo una santidad otorgada, es real, pero no es propia. Es otorgada, es dada, es transferida de la persona de Cristo a mi favor, de manera que Dios me encuentra acepto cuando ve la santidad de Cristo cargada a mi favor, y ese es mi mérito, aquello que Cristo tenía y al mismo tiempo los méritos que ganó a mi favor cuando cumplió la ley, cuando murió, cuando resucitó. Y entonces cuando el pecador se arrepiente, reconociendo la obra de Cristo en la cruz, y pide perdón y recibe dicho perdón, Dios declara al pecador justo o justificado, aunque él todavía sigue siendo un pecador. O sea, él es justo y él es pecador. Eso fue lo que Lutero decía en la época de la Reforma. Justus e peccatore, justo y pecador al mismo tiempo. Tu santidad no es intrínseca. Y esa es la enorme diferencia entre Roma y nosotros. Roma entiende que tú recibes salvación después que tú has vivido tu vida y Dios termina examinando las obras de tu vida. Ahora, Roma no entiende, para que no se diga la cosa que ellos no enseñan, Roma no entiende que la salvación es sin fe. No, eso sería como desacreditar algo que no es cierto. Una iglesia que no proclama eso, no dice que es aparte de la fe. Nunca lo ha dicho, ni en la época de la Reforma. No, sino que su entendimiento es como el de los judaizantes. Tú tienes que tener fe en Cristo, pero tú necesitas completar tu fe en Cristo con las obras que Roma entiende tú necesitas seguir y cumplir. Pero al final de tu vida,
Dios examina tu fe en Cristo y examina tus obras, y si Él encuentra tus obras lo suficientemente justas, entonces Dios te declara justo y salvo. Por eso es que nunca sabes, según Roma, hasta que entra la presencia, hasta que estás frente a Dios, si eres salvo o no eres salvo, porque hay que examinarte y ver realmente si tus obras van a pasar el estándar. Bueno, no tiene que esperar hasta ese momento, no van a pasar el estándar. Entonces no es fe más las obras que hacemos. Los judaizantes estaban en el mismo sitio y querían continuar en las obras de la ley. Ahora recuerda que para que podamos entender correctamente que el problema no era la ley. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que la ley era buena, santa y justa, de manera que tú tienes algo que refleja el carácter de Dios, que es bueno, que es santo, que es justo, y sin embargo es un problema. Sí, pero Pablo nos explica en la carta a los romanos cuál es el problema. Él dice en Romanos 7:12 que la ley era buena, santa y justa, pero era un problema. Y en 8:3 él dice, sí, la ley era un problema, pero no tenía nada que ver con la ley, sino a causa de la debilidad de la carne. La carne era incapaz de cumplir la ley de Dios. De manera que el problema estaba en mí en relación con la ley. Tú puedes tratar de cumplir la ley de Dios a cabalidad, pero por mucho que trates, es más, tú puedes tratar de cumplirla hoy, solamente en el día de hoy. Y que Dios te diga, mira, si la cumples, no, de aquí a las 12 del día te voy a dar salvación, y no la va a pasar. Nunca, jamás. De ahí la necesidad de Cristo, su obra a mi favor. El mejor representante de la raza humana, Adán y su esposa Eva, los mejores representantes sin naturaleza pecadora, con una mente que podía someterse a la ley de Dios y que podía querer someterse a la ley de Dios, fracasó. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Aarón, era un idólatra. Él creó un ídolo y llevó al pueblo a la adoración de un becerro de oro. El más grande profeta del Antiguo Testamento, aquel que hablaba con Dios cara a cara, no creo que fuera todos los días, pero con frecuencia, que estuvo en la presencia de Dios, que bajó con el rostro transformado, no pudo entrar a la tierra prometida porque violó la ley de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, tú conoces la historia de David, ni voy a entrar en ella. Pedro, el apóstol, conoce su historia, negó a Jesús 3 veces. La ley era buena, era santa, era justa, pero la carne tenía una debilidad, como lo expresó, lo vivió Pedro. Cuando Cristo vino, Él inauguró una nueva era. Una era vital, importante, la era de la gracia. Y esa era de la gracia fue inaugurada por lo que Él hizo en su cruz, en su resurrección, y eso fue cargado a nuestro favor. Ahora, es vital que tú puedas entender algunas de las cosas que están aquí en este texto y a las cuales vamos a llegar en un momento. El judío había vivido cientos de años tratando infructuosamente de cumplir las obras de la ley, pero la ley nunca pudo salvar al hombre. La ley hacía una sola cosa, acusaba al hombre de pecar. Él trataba de cumplirla y era como que regresaba a él y decía, el problema es que por más que tratas, eres culpable. Y por eso Pablo escribe en Romanos 3:21, dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Cómo que aparte de la ley? Sí, la justicia de Dios, aparte de la ley, ha sido manifestada. ¿Qué fue lo que se manifestó aparte de la ley? La persona de Cristo Jesús. Y claro que esa parte de la ley, porque no tienen, mi salvación ahora no tiene nada que ver con cumplir las obras de la ley en mi persona. Tuvo algo que ver con cumplir las obras de la ley, pero tenía que cumplir la otra, alguien que pudiera, alguien que llenara el estándar, alguien que no fallara, y a eso fue que Cristo vino, precisamente a cumplir las obras de la ley. Y cuando Dios me declara justo, que es lo que Pablo está
mencionando en el versículo 16 que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios. Esta justificación implica un par de cosas distintas. Por un lado, es un estatus delante de Dios. Es un estatus, una posición delante de Dios. Después que soy declarado justo. Y en segundo lugar, es una justicia o rectitud moral, lo que en el inglés traducen como righteousness, que a mí no me pertenece, como ya dijimos, que es realmente transferida de la persona de Cristo a mi persona. Eso podía estar disponible para el hombre a través de la persona de Jesús. Y eso no vino por medio de la ley, sino aparte de la ley, como dice Pablo en Romanos 3:21. De manera que el hombre podía alcanzar la justicia perfecta de Dios que le garantiza entrada al reino de los cielos de una forma real, pero a través de otra persona que se la otorgaba. Y ese es el evangelio que me brinda la esperanza de que eso pueda ser. Ese es el mensaje de salvación que Cristo construyó por medio de su vida. Esta doctrina es tan vital que si tú remueves esta doctrina de la Biblia, quítale esa sola doctrina a la Biblia y perdiste todo el árbol doctrinal. No hay apoyo para ninguna otra doctrina en toda la Biblia si este punto de apoyo no existe. De hecho, Lutero decía que este es el artículo, la enseñanza sobre el cual la iglesia o se levanta o se derrumba. Lutero decía también que es una enseñanza tan vital que tú necesitas entenderla bien, enseñársela a otros y martillarla en las cabezas de otros continuamente. Y uno podría decir, pastor, pero ya nosotros sabemos eso, pero usted está gastando todo un sermón para hacer eso. Bueno, porque si Pedro lo necesitó, yo entiendo que nosotros probablemente lo necesitamos. El reformador holandés Bracket decía, la justificación es el alma del cristianismo y la fuente de todo verdadero consuelo y santificación. Escucha ahora, el que se equivoca en esta doctrina se equivoca para su destrucción eterna. Vamos a regresar otra vez al versículo 16 porque no hemos salido de ese versículo todavía. La palabra justificación aparece por primera vez en esta carta. Increíble, que como tal no había aparecido antes. Es más increíble que esta es la primera carta de Pablo. De manera que todas las enseñanzas que Pablo iba a traer posteriormente dependían de algo que él define en esta carta, en el versículo 16. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es una negación universal. Nadie. Y eso es lo mismo que Pablo dice en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley lo único que puede hacer es revelarte tu pecado. En ese versículo 16, Pablo dice 3 veces que por las obras de la ley, en un solo versículo, nadie puede ser justificado. Y en ese versículo 16, Pablo dice 3 veces que es por la fe en Cristo Jesús que somos justificados. En 2 ocasiones lo dice exactamente de esa manera, y en una dice que hemos creído en Cristo Jesús para justificación, de manera que es lo mismo. 3 veces por las obras de la ley nadie puede, 3 veces por la fe en Cristo Jesús es que podemos, en un solo versículo. La palabra ahí para justificación es dikaio. En el original es un término tomado prestado de las cortes judiciales, literalmente hablando. La justificación es lo opuesto de la condenación. Cuando un juez condena a alguien, declara culpable a alguien. Es el antónimo de la condenación. Y la justificación, cuando un juez
justificaba a alguien, recuerda que la palabra fue tomada prestada de las cortes judiciales, entonces el juez declaraba a la persona no culpable. Recuerda esas dos palabras, no culpable, porque no lo declaraba inocente. Eso es lo increíble de la justificación nuestra, es que nos han declarado no culpable, pero no inocente. Tú has sido declarado no culpable a pesar de que eres culpable. Pero pastor, eso es como ilógico, porque no lo eres, no eres inocente, pero te declaran no culpable. Sí, es que son dos cosas completamente diferentes. Y lo que hace la diferencia es la cruz. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz hubo un hombre que vino a representarme que sí era inocente. Y él fue clavado en la cruz como culpable. De manera que yo, que no soy inocente, pudiera ser declarado no culpable. ¿Entendiste el juego de palabras? Cristo viene como inocente, se cuelga en la cruz y permite que lo declaren culpable para que en el tiempo yo, que soy culpable, pudiera declararme como inocente. ¿Cómo? Porque ya dijimos que esa no es exactamente la palabra, y es por eso que me han declarado no culpable. Ahora es mejor que eso. Porque si yo voy ahora a un juzgado delante de un juez y él en la potestad que tiene me dice, mira, te voy a declarar no culpable. Tú sabes que todavía queda un récord en algún lugar de la justicia dominicana que habla de mi caso, habla de mi transgresión, y al final hay como un perdón de mi transgresión, pero hay un récord de eso. Pero resulta que cuando nosotros somos justificados por lo que Cristo ha hecho, no es simplemente que me perdonaron, es que después que me perdonaron, tomaron el récord que existía contra mí y lo deshicieron, de manera que es como si yo nunca hubiese pecado anteriormente. Wow, la evidencia de que soy transgresor ha sido destruida. Mira cómo Pablo explica esto a los colosenses en 2:14 y 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, esos son los gentiles, tú y yo, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Entonces Dios me perdonó, pero no lo dejó ahí, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz. ¿Te imaginas lo que Cristo ha hecho? Es que esto no te acusa. La acusación, ¿dónde está? Yo cumplí la ley, yo deshice la ley, de manera que no hay récord de transgresión tuya contra la ley. Lo que hay es un récord de que yo morí por ti, te limpié de pecado, te di mi santidad, y ¿sabes qué? Es como si nunca hubiera pecado. Si eso no te lleva a vivir por Cristo para el resto de tus días, nada lo va a hacer. No hay amenaza, no hay temor, no hay nada que lo va a hacer que no sea la apreciación por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. La ley fue clavada en la cruz y cancelada por Cristo, y eso me da entrada. ¿Tú sabes cómo David expresó eso? Si había un hombre en el Antiguo Testamento que podía como enseñarnos bien esto, aunque él probablemente no lo podía entender tan bien como nosotros podemos ahora a la luz de todo lo revelado. Escucha cómo David lo dijo en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. La misma cosa. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no encuentra culpa ya. Pablo cita este verso, ese salmo de David en Romanos 4, y en 4:8 dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará
en cuenta. ¿Te acuerdas la pregunta de Job? ¿Cómo puede el hombre ser hallado justo delante de Dios? ¿Te acuerdas la pregunta de Bildad? ¿Cómo puede ser el hombre hallado justo delante de Dios? ¿Tú sabes qué? Esa pregunta la respondieron en el Antiguo Testamento. No hubo que esperar al Nuevo Testamento para saber cómo. Y la respondieron tan claramente como el Nuevo Testamento lo dice. La respondió Dios. Pero claro, nadie más podía responderla. ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? ¿Quién puede responder esa pregunta si no es Dios? Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. ¡Oh, wow! Y eso está ahí, pastor, en el Antiguo Testamento. Sí, está ahí. El Antiguo Testamento apuntaba al Nuevo Testamento. Lo que el Antiguo no te reveló cómo era que eso iba a ocurrir, pero Dios reveló en Habacuc. Job dice, ¿y cómo puede el hombre ser encontrado justo delante de Dios? Y dice, espérate, te voy a decir, te voy a enviar un profeta, se llama Habacuc. Él te va a decir, el justo, o sea que ya se sabe que es el justo. Pero ¿cómo es que él es justo? Por la fe vivirá. Luego se habla de Abraham. En el Nuevo Testamento dice que Abraham creyó, esa es fe, y le fue contado por justicia. De manera que el Antiguo Testamento, mira lo increíble de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento mira al Nuevo y dice, el justo por la fe vivirá. El Nuevo Testamento mira al Viejo y dice, pero eso estaba en la vida de Abraham. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Viste cómo el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo, el Nuevo escondido en el Antiguo, y cómo el Antiguo es revelado en el Nuevo? Ahora, la fe de que habla la Biblia, de que nos salva, no es un conocimiento intelectual. No es simplemente, sí, yo un día pasé adelante, yo creí, yo confesé al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, le pedí perdón. Todo eso puede ser verdad, pero puede ser única y exclusivamente intelectual. No intelectual en el sentido orgulloso del intelecto, por así decirlo. No, cerebral, de entendimiento. No, Santiago dice no, así no. Santiago escribe la carta y dice, pero el problema que yo tengo aquí en Jerusalén, porque él era la cabeza de la iglesia en Jerusalén, es que yo veo gente que está diciendo eso, pero después yo veo que en su vida, yo como que no veo las obras típicas de la salvación. No las que te ganan salvación, sino las que reflejan que eres salvo. Y por eso es que Santiago escribe y dice, bueno, enséñame tus obras. Yo te voy a decir si tú eres salvo, enséñame tus obras. Y yo te voy a enseñar mi fe por las obras. En otras palabras, hay obras que tienen una calidad tal que solamente se pueden explicar por una obra del Espíritu Santo en ti que genera un fruto que tú puedes decir, eso es fruto de salvación. Pero hay otras obras que no tienen tal calidad, pero son obras. Y Santiago dice, no, de esas no. Pero eso es que Santiago está hablando de que el hombre justificado. Lutero tuvo un problema con el libro de Santiago originalmente, o la carta de Santiago. Lutero tuvo problemas con más de una carta, tuvo problemas con Hebreos y con Judas, pero no vamos a entrar ahí. Pero, porque Lutero venía de un trasfondo de la iglesia de Roma donde habían cosas que él necesitaba entender también y que fue entendiendo en el tiempo. Pablo está hablando de la justificación delante de Dios. Y eso es como es, por la fe en Cristo Jesús. Y esa es la justificación que vale. Pero Santiago está hablando de la justificación, porque Santiago habla de que el hombre es justificado por las obras, pero Santiago está viendo la otra cara de la moneda, está diciendo, no, yo estoy hablando de la justificación delante de los hombres. ¿Cómo sabemos nosotros que realmente una persona es salva y que está en un estado de justificación? Santiago dice, no, por sus obras. Pero ¿son esas obras las que le dan salvación? No. Es que esas son las obras, el fruto del Espíritu, que revelan el estado de salvación de su alma. Entonces eso es como entendemos el versículo 16 ahora, donde Pablo dice 3 veces que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
3 veces. Y 3 veces que el hombre es justificado por fe en Cristo Jesús. Versículo 17, pero si buscando ser justificado en Cristo, este es un verso un tanto complejo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? No, de ningún modo. Lo que Pablo está tratando de explicar es que si nosotros, Pedro, yo, por ejemplo, somos justificados por Cristo o en Cristo, y ahora de repente nosotros, como confiando en esa justificación, somos hallados culpables, pecamos. Entonces implica eso que Cristo, que me llevó a creer en su justificación, es el agente de pecado. O sea, Cristo es el culpable de que ahora, como me creo justificado, ahora yo voy y peco. Entonces, ¿Cristo es el culpable del agente de pecado? Pablo dice, no, de ningún modo. Es como, ¿cómo se te ocurre pensar en una cosa similar? Entonces, Pablo continúa explicando cuál sería la respuesta a eso que yo acabo de decir. Versículo 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. En otras palabras, en un tiempo yo me deshice de la ley. ¿Ok? Entonces, si yo ahora hago lo que Pedro está haciendo, voy a reedificar lo que destruí en un momento dado, claro que me voy a encontrar como transgresor. Por más de una razón. En primer lugar, la ley que yo volví a colocar en su lugar me va a acusar. Me va a decir, tú no me estás cumpliendo, por así decirlo. Pues claro que soy encontrado transgresor. Pero hay otro problema y es que si yo dejé la ley cuando no debía haberla dejado, entonces yo pequé. Y entonces ahora, si estoy en Cristo y dejo a Cristo para abrazar la ley cuando no debía haberlo dejado, también pequé. Ya lo dice en el versículo 19. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Otro versículo como un tanto complejo. ¿Cómo es que tú mueres a la ley mediante la ley? La Nueva Traducción Viviente nos ayuda un poquito a entender. Escucha, la Nueva Traducción Viviente le da como, obtiene el entendimiento de un pasaje y aunque no lo está traduciendo literalmente, como que traduce el entendimiento. ¿Ok? Lo más cercano posible. Esto es lo que dice. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Por eso es que moría la ley. Y moría la ley mediante la ley. Así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. ¿Okay? Traté de cumplir la ley me mató. Y entonces, como yo me di cuenta que no podía cumplir sus exigencias, pues yo la dejé a un lado. Y en vez de vivir para la ley, comencé a vivir para Dios. O sea, hubo un momento en la vida de Pablo cuando él pensó que había cumplido la ley de una forma intachable. De hecho, ese es el currículum que él le presenta a los filipenses, que cuando le dice que él era, tú sabes, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, y ahí le dice en cuanto a la ley, irreprensible. En serio. No, Pablo sabía, posteriormente descubrió, no, que fue que el pecado que estaba en él lo había engañado. Eso es lo que le explica en la carta a los romanos. El pecado que estaba en mí, el pecado me engañó y por medio del engaño me mató. ¿Cómo fue que me mató? Pues me dejó en una condición de mortandad, pensando todo el tiempo que yo estaba bien cumpliendo la ley. Y eso es lo que le está tratando de explicarle a los Gálatas ahora. Y yo morí a la ley finalmente. Entonces yo no voy a seguir esforzándome, está Pablo diciendo, por cumplir la ley. Yo voy ahora a vivir para Dios. Versículos 20 y 21. Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esos 2 versículos contienen la explicación de lo que implican 2 cosas.
El estar en Cristo, una frase muy paulina, repetida en innumerables ocasiones a lo largo de sus cartas. En Cristo, en Cristo, en Cristo. E implican, o mejor dicho, estos dos versículos reflejan lo que es la identificación del creyente con Cristo, ambas cosas. ¿Okay? La identificación del creyente con Cristo. Escucha, con Cristo he sido crucificado. En otras palabras, cuando a Cristo lo clavaron, a mí me clavaron. Cuando Cristo resucitó, yo resucité. Literalmente hablando. ¿Por qué? Porque mi identificación con Cristo depende de estar en Cristo, y cuando estoy en Cristo, lo que a Cristo le pasa, a mí me pasa. Cristo cumplió la ley, yo cumplí la ley. A Cristo lo crucificaron, a mí me crucificaron. Cristo resucitó, pues yo fui crucificado. Cristo pasó la prueba, yo pasé la prueba. Y Pablo está diciendo, por eso que ya la vida que yo vivo no la vivo yo. ¿Cómo que no la vives tú, Pablo? Entonces, ¿quién es que la vive? Dice, no, que no la vivo yo. Entonces, ¿quién es que la vive? La vive Cristo en mí. ¿Cómo que la vive Cristo en ti? Si Cristo está a la derecha del Padre. Sí, pero Él puso la tercera persona de la Trinidad para darme el poder, la habilidad de que yo pueda vivir la vida que Él compró para mí, y no la vida de la carne que yo vivía en mi tiempo de condenación y de impiedad. Por tanto, la vida que yo ahora vivo, no la vivo en la carne, yo la vivo en Cristo, y más bien la vive Cristo en mí. Él me da el poder, la disposición, la motivación, me da las promesas, me da la garantía, me da la perseverancia. Es Él que la vive. Wow. ¿Imagina los privilegios que nosotros tenemos? ¿Y dónde usted encuentra eso, pastor, de que Cristo es que vive esa vida? ¿Está aquí? La vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, por la fe en el Hijo, yo hago uso del poder que mora en mí, que resucitó a Cristo de entre los muertos, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, la vida en Cristo se vive por fe en el poder del Espíritu. Y la segunda verdad que Pablo nos recuerda es que lo que hizo posible eso, está ahí en el versículo 21, es que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tú piensas que sería como la respuesta lógica, racional a esto? Aquí está Cristo y Él se entregó por mí. Aquí estoy yo, se entregó por mí. ¿Cuál sería la respuesta lógica? Como que la lógica diría que aquí estoy yo y ahora yo vivo para Él. ¿No debería eso ser como la respuesta lógica? Lo que bajó, lo que estaba arriba bajó, Cristo me amó y murió por mí. Ahora que yo recibí ese beneficio, yo era el que estaba condenado, lo menos que yo puedo hacer es tratar de ascender, por así decirlo, y vivir su vida. Eso es exactamente lo que Pablo le dice a los Corintios en 5:15. Y por todos murió, ¿para qué? ¿Para qué fue que murió Cristo? Bueno, aquí lo dice Pablo, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú ves cómo la palabra de Dios se complementa, se explica, se expande, se confirma. Él murió por una razón, bueno, te salvó, ok, pero ahora que estás salvo, para que ahora que tú vives, ¿y cómo lo vives? En el poder del Espíritu, por fe en Cristo, ya tú no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Eso es la razón por la que Pablo le dice a los Gálatas, ya yo no vivo para mí, yo vivo para Dios. Yo morí a la ley para vivir para Dios. Y finalmente, Pablo dice a los Gálatas en el versículo 21, no hago nula la gracia de Dios. O sea, yo no voy a anular la gracia de Dios. Esto es algo que vino a mí sin yo merecerlo. Pedro, con ese comportamiento, con esa forma, con ese regreso a judaizantes, con abrazar esas horas de la ley, ¿ustedes lo que están haciendo? Ustedes están anulando la gracia de Dios. Y si anulan la gracia de Dios, ¿tú sabes qué va a pasar? Está anulando tu salvación.
Y eso es exactamente como Pablo está concluyendo. Yo no voy a hacer nula la gracia de Dios, porque si la justicia, término figurado, viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. La justicia es ese estado de rectitud moral, perfecto, righteousness, que hemos hablado en inglés. Si eso viene por medio de la ley, si tú piensas que es el cumplimiento de la ley, tú sabes que la crucifixión de Cristo fue una pérdida. Puesto en lenguaje vulgar, pero no profano, fue una estupidez. Un sinsentido crucificar a la segunda persona de la Trinidad, cuando tú podías alcanzar ese estatus cumpliendo la ley. Y Pablo dice, no, yo no voy a anular la gracia de Dios, de ningún modo, imposible. Yo voy a proclamar la gracia de Dios. Yo voy a vivir la gracia de Dios. Yo voy a creer en la gracia de Dios. Yo voy a recibir la dádiva de Dios. Y le voy a decir a otro cómo es. Y eso es lo que él escribe a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando dice, ¿qué cosa? Que la salvación es por gracia. Salvación es por gracia, por medio de la fe. Y entonces él aclara, ok, es por fe, pero yo ejercí la fe. No, espérate, no vaya tan rápido. Si tú ejerciste la fe, pero escúchame, esto, la fe, no es de vosotros. Ajá, entonces la fe que yo ejerzo tampoco es mía. Es tuya después que te la dan. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios te dio la fe, te dio por gracia la fe que ahora es tuya, que ahora tú ejerces, para que ahora tú puedas recibir salvación en Cristo Jesús. Como dirían en inglés, it doesn't get any better than that. No hay nada mejor que eso, no hay nada que lo pueda superar. Si tú entiendes todo lo que estamos hablando hoy, entiende la magnitud de la gracia de Dios y de las dádivas en plural de Dios. Tú sabes que tú no necesitas ninguna otra motivación para vivir la vida cristiana. Tú no necesitas como que tu vida vaya bien, que todo te salga bien, que tus hijos sean todos creyentes, que nada falle, que no te falte nada. Tú sabes que tú tienes suficiente razón para vivir para Cristo, en Cristo, para la gloria de Cristo, por gracia en Cristo, en el poder de Cristo, para proclamar y reflejar el evangelio de Cristo. En conclusión, la justificación implica, número 1, una justicia que proviene de Dios, rectitud moral, cuando piensa justicia en este sentido, que proviene de Dios. Una justicia o rectitud moral lograda independientemente del hombre, de tu esfuerzo o de la ley. La justificación es un don, es una gracia independientemente de las obras, de la ley. Es imputada, es cargada a tu cuenta, no te la has ganado. Es dada a pecadores. Pero si no fuéramos pecadores, no la necesitáramos. Es recibida por fe. La justificación, en último caso, es la persona y la obediencia de Cristo en su obra de expiación hecha a mi favor. La justificación, por eso es que Pablo escribe a los Corintios y llama a Jesús, usa varias palabras para definir a Jesús. Redención es una, santificación es otra, justificación es otra. La justificación es la persona y la obediencia de Cristo en su obra de expiación hecha a favor mío. Y es dada como resultado de la unión con Cristo. Ese sería como el concepto. Cuando hablamos ahorita de la identificación con Cristo, de estar en Cristo, eso es lo que teológicamente ha sido llamado mi unión con Cristo. Es real y es completa. Por eso cuando Él murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité. Cuando Él fue declarado culpable, en el tiempo yo fui declarado inocente porque Él pagó por mí. Padre, gracias.
Gracias por tu gracia, que es más grande que lo que yo me puedo imaginar, de lo que yo puedo concebir. Gracias por tu gracia, que es algo que nosotros como seres humanos ni siquiera podemos como definir completamente. ¿Cómo es posible que yo pueda recibir algo de una forma tan extraordinariamente inconcebible y que yo no haya tenido que ejercer ningún esfuerzo y que yo no tenga ningún mérito en lo recibido? Y eso solamente encuentra su explicación en la persona de Cristo. Padre, gracias por dar tanto. Hijo, por darte por una entrega que nosotros ni siquiera sabemos cómo corresponder a la hora de vivir. Gracias, Espíritu de Dios, por hacer en nosotros lo que nosotros no podemos. En Cristo Jesús hemos predicado y confiado. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.